Bueno, seguimos con este evento que, de vuelta, vuelvo a decirlo para los que llegaron, estamos muy contentos. Lástima la lluvia, que lo íbamos a hacer afuera, pero estamos muy contentos de este primer año de lanzar este espacio que seguramente vamos a repetir todos los años. Antonio Aracre, CEO para Latinoamérica Sur de Syngenta, egresado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, MBA en la UADE, programa de alta dirección en EY Business School, forma parte de Syngenta desde el año 2000, ocupando diferentes posiciones. Del 2011, CEO para Latinoamérica Sur. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, es un gusto, Alex. Antonio, hace muy poquito contaste, o de alguna manera resaltaste un problema que sabemos que tiene la Argentina, que lo vivimos a diario, que es una parte del Big Bang de todos nuestros problemas. Dijiste que Argentina necesita 20.000 millones de dólares adicionales por año para salir de la crisis. La pregunta es, ¿cuántos de esos 20.000 millones adicionales crees que podría aportar el campo? Bueno, primero déjame pensar en estos 20.000 millones de dólares, de dónde viene el número, porque puede ser algo un poco caprichoso. Creo que si vos mirás los primeros 10 meses del año en Argentina, tenemos superávit de la balanza comercial, más o menos en unos 12.000 millones de dólares. El turismo no ha generado un déficit, por el contrario, tiene mucho que ver con la pandemia, pero lo cierto es que no perjudicó la balanza de pagos. Y con todos los reacuerdos que hubo en materia de deuda privada, con los bonistas y stand-by con el Fondo Monetario, que habrá que ver cómo termina, tampoco hubo grandes desembolsos por ese lado. Entonces, la balanza de pagos de Argentina ha sido positiva en estos 10, 11 meses. ¿Por qué, sin embargo, estamos enfrentando la crisis que tenemos hoy, donde todos los días nos levantamos y miramos a cuánto está el dólar blue, el contado con liquid, etcétera? Y creo que tiene que ver con esta cuestión muy arraigada en todos los argentinos, que hace 50 años que no tenemos moneda como herramienta de atesoramiento. Entonces, la única que nos queda es refugiarnos en el dólar para tratar de preservar los pocos o muchos ahorros que podemos tener. Entonces, esta cosa de economía bimonetaria que tiene la Argentina no pasa en Brasil, no pasa en Uruguay, no pasa en Chile, no pasa prácticamente en ningún lado. Eso hace que tu Banco Central demande por lo menos 20.000 millones de dólares adicionales para que la gente se quede tranquila y no entre en un pánico colectivo que termine en una corrida y por lo tanto en una potencial devaluación que genera más inflación, más pobreza, más desocupación. Esos 20.000 millones de dólares podría darle a la Argentina esa capacidad de manejar su frente externo con tranquilidad y puede venir de 4 o 5 sectores, te diría, donde tenemos capacidad competitiva y comparativa frente a otros países para exportar de manera intensa. Minería, que incluye también el litio, hidrocarburos, vaca muerta, agro, economías del conocimiento, ciencias del conocimiento, ganadería. Fíjate que te dejo afuera esto que se anunció ayer, que me parece súper importante, el hidrógeno verde, creo que es el futuro, ¿no? Hacia allá vamos, pero quizás en 20 años. Digamos, Argentina tiene un puente de oro con sus economías extractivistas, todo lo que te acabo de comentar, que no puede dejar de lado, porque es exactamente lo que nos puede ayudar, acelerando el desarrollo de esos sectores, a encontrar una respuesta a todos nuestros problemas económicos y sociales. Entonces, cuando hablamos de Glasgow y de cambio climático, sí, excelente la inversión que vamos a hacer en hidrógeno verde, pero no dejemos de lado las posibilidades concretas que tenemos aquí y ahora para los próximos 10 años. Coincido que esos son los 5 motores potenciales para el crecimiento que tiene Argentina, y donde vas a profundizar charlas con CEOs de los 5 sectores, los 5 terminan en el mismo aeropuerto, el Estado. El problema del Estado en lugar de la solución del Estado. El problema de las restricciones en lugar de las oportunidades. ¿Cómo? Y hablo del Estado, por eso no me detuve a una cuestión partidaria o política. La pregunta es,
se habla mucho de estos consensos necesarios justamente para decir, bueno, estos son los 5 motores, hacia ahí queremos ir. Pero ¿qué falla? ¿Por qué en esas dos visiones, por reducir ampliamente ahora sí el tema, no se logran estos consensos para poder convertir esta oportunidad no en una nueva crisis, sino realmente en una salida? Algo concreto. Vamos al agro en particular. Hace muchísimos años, no ni 5 ni 10, que la presión fiscal a través de las retenciones a las exportaciones es elevadísima, ¿no? Y eso, por supuesto, que le quita competitividad al sector. Ahora, también es cierto que fue muy difícil en los últimos 30 años eliminar esa carga fiscal porque Argentina tiene un gasto social muy elevado, ¿no? Y en parte es porque tenemos un índice de pobreza alto, pero también en parte es porque se gasta mal. Es probable que si vos vivís en capital como yo, estemos subsidiados en nuestra tarifa de luz y gas en nuestros respectivos departamentos cuando está claro que vos y yo no lo necesitamos. ¿Es difícil de instrumentar? Tal vez sí, pero eso no lo hace menos necesario como para poder avanzar en una mejora del gasto. Entonces, ¿qué es lo que a mí me parece que debería hacer el Estado y cómo cómo articular esos consensos entre los gobiernos, la oposición y los sectores privados? Bueno, busquemos un piso. ¿Cuál es el nivel de productividad que tenemos hoy en la Argentina, por ejemplo, en el agro, por ejemplo, en la ganadería? Si estamos dispuestos a hacer un esfuerzo todos por aumentar esa productividad, por producir más, exportar más, todo lo que esté por encima de este nivel base 2021, quitémosle la carga fiscal, como un incentivo a mejorar la producción, a mejorar las exportaciones y la generación de divisas. Algo así armó el sector industrial automotriz. Se anunció hace un mes o algo así. Toyota con Esmata. Exacto. Sí. ¿Por qué no podemos hacer algo así en el agro? Creo que una de las posibles causas es que el agro, por problemas en ambas partes, se enfrasca en algunas discusiones políticas con buenas razones en algún caso, con menos razones en el otro, pero que no te permiten avanzar en una agenda que es mucho más amplia y mucho más constructiva y beneficiosa para el sector. Un ejemplo podría ser este. Hablemos de la reducción marginal de la presión fiscal para los próximos años basados en el aumento de productividad. Hablemos del permiso social para operar. ¿Por qué nuestro sector tiene tan mala reputación en las sociedades urbanas? ¿Cómo podemos hacer para contarles verdaderamente nosotros qué es lo que hacemos y cómo contribuimos al país, al trabajo, a la generación de divisas, en lugar de dejarle el espacio a las ONG ambientalistas que lo cuentan a su manera y desde su perspectiva? El Estado puede ser un socio nuestro para eso, si hay una política de Estado coherente y también hay una predisposición desde nosotros mismos en el sector para sentarnos con una agenda más amplia y más abierta y no solamente discutir sobre aquellos temas que nos enfrentan sistemáticamente y nos separan. Muchos de los que te están escuchando van a decir, bueno, pero nosotros ya hemos dado mucho y está esa tensión entre el agro al que vos estás interpelando, siendo parte del agro, diciendo todos tenemos que dar algo. La pregunta es si ese aporte podría ser el mismo para las grandes empresas que para los pequeños productores, donde son realidades completamente distintas y en algunos casos los márgenes ya te pueden decir no tengo nada más para dar. Coincido plenamente con vos. Creo que hay que hacer una segmentación y pensar en que quienes más ganamos tenemos más exigencias para contribuir y quienes menos ganan tienen menos exigencias. Esta idea de la progresividad en las ganancias no es algo inventado por políticos de izquierda ni nada por el estilo, sino es una norma que ocurre en todos los países civilizados del mundo que consideran que un cierto nivel y tamaño del Estado es necesario para organizar la sociedad. Si no tenemos un Estado medianamente eficiente y operativo, no podemos quejarnos si hay inseguridad, si no hay educación pública, si no hay justicia. Es decir,
los elementos esenciales, más allá de que estemos de acuerdo o en desacuerdo de cuán eficiente es hoy, bueno, no podemos mejorarlo si no lo financiamos al Estado. Y para financiar al Estado se necesitan impuestos progresistas y progresivos. Ahora, te voy a dar un ejemplo de esta progresividad. Hay un sector que tiene que ver con las ciencias del conocimiento que hace 20 años que está postergado en la Argentina, ¿sí? Mientras Estados Unidos y Brasil permanentemente invierten en investigación y desarrollo para cultivos como la soja o el trigo, en Argentina la vemos pasar. ¿Por qué la vemos pasar? Porque no hay un marco legislativo que proteja la innovación, que respete el derecho a la propiedad. Argentina podría generar 100.000 puestos de trabajo, no en 10 años, en 2, en 3. Podría atraer 3.000 millones de dólares en inversiones federales y regionales en todo el país, porque los centros de multiplicación operan en todos los pueblos y en todas las ciudades de la Argentina. Solo se necesita la aprobación de una ley que le dé un marco a la propiedad intelectual en la Argentina. Hace 20 años que venimos discutiendo, por ahí debe estar sentado Ricardo Yapur escuchando, que lo sabe muy bien. Hace más de 20 años que venimos luchando con todos los gobiernos, no importa si son de un lado o del otro lado de la grieta, y fracasando sistemáticamente para que nuestros parlamentarios se pongan de acuerdo con la comunidad de productores y podamos lanzar una ley para esto. Y siempre decimos, no se preocupen por los pequeños productores, los dejamos afuera. Pueden usar toda la tecnología y no pagar nada por esa tecnología. La discusión no es esa. Y sin embargo, no hay una política de Estado coherente para llevar esto a cabo. Ahí viene la gran pregunta, lo hablamos con Ricardo más temprano, con Axel también de Corteva. La diferencia que hay a la hora del Estado, no importa quién lo ocupe, la distancia cultural o de desconocimiento que hay finalmente sobre el sector del agro. Una sensación, lo comentaba Ricardo, creo que no nos entienden. Y que no nos entiendan en un país que empezó siendo agroexportador, digamos, hay 200 años de aprendizaje y sin embargo la sensación del sector del agro es la clase política no nos entiende. ¿Vos compartís que hay una distancia entre... Y bueno, por supuesto después viene, y utilizan al agro como fuente de financiamiento para el déficit que ellos mismos provocan por no saber administrar los recursos, somos los culpables de todo, ¿no? Entonces, al margen de esa tensión, ¿vos considerás que la clase política no comprende al agro o no es tan así? Creo que tenés un punto muy cierto, que también creo que está cambiando en los últimos años. Cada vez somos más los que tratamos de salir a hablarle a una sociedad que no conoce de este tema y que no tiene que ver con esta actividad. Nosotros somos muy buenos en hablarnos entre nosotros. A mí me gustaría hacer una encuesta acá y preguntarles quiénes de todos los que nos están escuchando están vinculados al agro y quiénes no. Y probablemente el 90% levantaría la mano de que está vinculado al agro, porque somos buenos hablándonos a nosotros, convenciéndonos entre nosotros de que todo lo que hacemos está bien. Ahora, hay que sentarse en un programa de política o de economía, en un medio de comunicación masivo, a debatir con un ambientalista que tiene una gran empatía por parte de la sociedad urbana y poder hablarle de igual a igual. Y te tenés que tragar algunos sapos en ese proceso, pero tenés que estar dispuesto a hacerlo, porque si no lo hacemos, ellos van a seguir contando su historia, no solamente a la sociedad, sino también a través de la sociedad a los políticos, porque los políticos hacen lo que la sociedad le pide. Si nosotros queremos tener un permiso para operar en los próximos 50 años en la Argentina y en el mundo, tenemos que empezar a conectar con la sociedad urbana y contar verdaderamente quiénes somos y qué hacemos. Si seguimos estando inmersos en los suplementos de campo de las revistas y de los diarios y no salimos de ahí, nunca vamos a lograr que la sociedad nos revalorice y que los gobiernos nos entiendan. Por usar una palabra a tono con lo de la grieta, se trata de formar parte de otro relato, digamos, de alguna manera. Es una disputa por el relato, ¿no? Quizás la palabra relato está como bastardeada, sí, ¿viste? Sí, lo dije a propósito. Nosotros en las empresas hablamos del storytelling. Correcto. Quizás cuando
traducís storytelling es relato, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no de una manera peyorativa, sino de una manera de tener una historia valiosa, Para contar. inspiradora, para contarle a la sociedad y que comprenda que en el agro se genera el 30% del Producto Bruto en la Argentina, más del 20% del empleo directo e indirecto, el 70% de las exportaciones y de las divisas que después se usan para pagar los insumos que producimos en toda la industria. La industria argentina, poca, mucha, grande, chica, no podría seguir adelante sin los dólares del agro. El año que viene podríamos crecer 7, 8% si tuviéramos suficiente cantidad de dólares. Quizás no los tengamos y tengamos que conformarnos con crecer 2 o 3% y de esa manera enlentecer el proceso de generación de empleo y de reducción de la pobreza. ¿Por qué? Porque no estamos generando la cantidad de dólares. ¿Cómo vamos a denostar al sector que fundamentalmente es el que los genera y los trae? No hay forma de pensar eso en un país como el nuestro. Antonio, vamos con un ping-pong, estamos pasados, pero quiero preguntarte 2, 3 cositas más. Dale. Una es, ¿cómo impacta hoy en el productor la brecha cambiaria? Bueno, a ver, el productor paga los insumos al dólar oficial y vende sus exportaciones al dólar oficial. Lógicamente, cuando su ganancia, si la quiere convertir a dólares, se ve perjudicado porque dice, bueno, si hubiese un dólar único más cercano, yo podría tener más dólares por este margen que hago. Le pasa al productor con sus ganancias como le pasa a todos los empresarios y a nosotros como ejecutivos cuando queremos ir a dolarizar algún ahorro que tenemos, también nos pasa. Cuanto más chica es la brecha, mejor funciona la economía del país. Hoy, para ser honesto, cuando vos mirás el dólar oficial y lo comparás con el dólar no de la convertibilidad, sino de la salida de la convertibilidad, no estamos tan lejos. Tal vez un dólar de 115 sería un dólar muy competitivo y un dólar contado con liquid de 140, que sería un valor fuera del contexto político y electoral, factible, viable, haría que esa brecha esté en un torno de un 25-30% perfectamente operable. Pero Argentina entra rápidamente en esas situaciones de pánico y especialmente en los periodos electorales todo se desbanda de una manera muy significativa. De lo que es difícil volver también, ¿no? Recordemos el dólar de 10 a 15 cuando asume Macri, sacan el cepo, el dólar baja de 15 a 13, pero 15 minutos más tarde vuelve a los 15 originales. Es cierto. Con lo cual es difícil suponer si en algún momento, por más que económica y técnicamente el dólar en valores de 130, 140 serían sensatos, como es la política y los temores que se imponen, difícil bajar de 200, ¿no? El año pasado llegó a 190 y después bajó a 150. Estamos en un momento medio turbulento. Nada es imposible. ¿Cómo imaginás? Tengo muchas preguntas más, pero no vamos a llegar. Muy cortita. Dijiste algo, me parece muy interesante hacerlo con Antonio siempre porque interpela, desafía al mundo del agro y trata también de generar puentes. Y la verdad es que en el coloquio IDEA, hace muy poquito, dijiste que el marco regulatorio laboral no es un impedimento actual para generar empleo. Sin embargo, bueno, el empleo privado está estancado hace por lo menos una década. ¿Cómo crees que se puede generar oportunidades desde el agro en este contexto de tanta incertidumbre? Mira, la primera razón para que se genere empleo es la existencia de crecimiento. Un país que crece necesita incorporar más empleados para poder gestionar las empresas y las oportunidades que se van gestando. Un país que se estanca, que no crece, que no tiene movimiento, que no se consume, que no hay demanda, evidentemente no. Por ende, pensar que en estas circunstancias discutir en el Congreso una nueva ley laboral va a generar mágicamente empleo y trabajo, me parece que es una ficción. En todo caso, lo que se podría pensar es, bueno, quizás para los nuevos trabajos, para la gente más joven, promover una fuerte reducción de cargas fiscales, un proceso de finiquitación de contratos que no lleve a excesivos juicios laborales, pero de ninguna manera afectar los derechos preexistentes de los trabajadores, porque nos enfrentaría a otra discusión política y social, a un nuevo enfrentamiento en la sociedad entre los que quieren y no quieren. Ojo que Mata aceptó en el acuerdo con Toyota. Está bien, pero a eso hay que apuntar. Al win-win. Acuerdos
intersectoriales. Bueno, Vaca Muerta necesita esto, discutamos qué podemos hacer. Esmata necesita esto otro, y no pretender una discusión general para todos los sectores, abarcativa para todos, que genere nuevos enfrentamientos en un momento donde Argentina necesita reconciliarse y correrse un poco del blanco-negro, ¿no? La última, ¿cómo le contás a Estados Unidos la Argentina del 2022? Bueno, por suerte yo con Estados Unidos no tengo mucho contacto porque mi casa matriz está en Suiza y mis accionistas están en China. Perdón. No, pero vale, si fuera Estados Unidos... A ver, quizás te diría, Estados Unidos tiene una mirada más cortoplacista, lo sé porque hasta hace 5 años nuestra empresa era una empresa abierta que cotizaba en Nueva York y en Londres. Y la verdad que la mirada de esos inversionistas era el trimestre. ¿Rendís, no rendís? ¿Me voy, me quedo? ¿Reducí esto? ¿Amplié aquello? Lo que aprendimos en los últimos 3 años con los chinos, nos guste o no, estemos de acuerdo en algunas cosas y en desacuerdo con otras, es que ellos están mirando los próximos 20 años, no los próximos 20 meses. Y muchas de las decisiones que toman y de las decisiones de inversión que hacen, la hacen y la llevan a cabo pensando en esos próximos 20 años. Argentina produce, comercializa y desarrolla todos productos que China quiere comprar. No me es muy difícil encontrar un fit estratégico entre la Argentina y China. Al contrario, permanentemente preguntan dónde podemos invertir, qué podemos hacer. ¿No podría haber un acuerdo de libre comercio bilateral Argentina-China? Es un acuerdo que se da de hecho, digamos, cuando vos... Pero con incentivos mayores. Me parecería muy bueno que eso pase. Creo que hay que ir por ese camino, pero con inteligencia y también con Estados Unidos. Argentina tiene la posibilidad de no vincularse solamente con China ni solamente con Estados Unidos, sino vincularse con ambos y hacerlo de manera inteligente a la medida de sus necesidades y de las industrias que necesita promover y desarrollar. Antonio Aracre, me quedaría un rato más, pero ya estamos pasados. Muchas gracias por esta charla. A vos, un gusto.